Vamos a dar inicio al seminario de anticoncepción. Mi nombre es Andrea Espinosa y voy a comenzar a hablarles sobre los métodos anticonceptivos, dándole una leve introducción sobre el tema. Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas. Estos se clasifican en hormonales, que pueden ser combinados o solo progestágenos. Estos combinados son los estrógenos, progestágenos. Los no hormonales reversibles, entre esos tenemos el DIU, en este caso nos referimos al DIU de cobre, los métodos de barrera. Y los no hormonales e irreversibles, que en este está la anticoncepción quirúrgica. Ahora hablando de la salud sexual y reproductiva. En una mujer urbana, esto va a estar más libre que una mujer rural. Vamos a tener que en el estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en una relación a la sexualidad. La condición de bienestar psicológico y sociocultural, los aspectos relativos, la capacidad reproductiva de una persona. Esto le da mayor libertad tanto a la mujer como al hombre para poder planificar cuándo va a tener hijos y contar con los medios económicos para hacerlo. Ahora vamos a hablar sobre el inicio del uso de un método anticonceptivo. Para esto hay que tener en cuenta varias variantes, como es la elección del anticonceptivo. Esto se va a basar en la eficacia que tengan diferentes anticonceptivos, la forma y vía de colocación, según cada una de las mujeres eso va a estar más individualizado, y el criterio de elegibilidad, que lo voy a hablar más adelante. También está la necesidad de la paciente, que es más que todo la confidencialidad de parte del médico. Todo lo que diga una paciente no se le puede repetir a otra persona, porque eso forma parte del secreto médico. Lo otro es estar racionalmente seguro de que la paciente no esté embarazada. Ahora vamos a entrar en lo que es la eficacia. Para poder entender esto de la eficacia de cada uno de los métodos anticonceptivos, los médicos debemos basarnos en estudios con evidencias. Estos estudios son hechos, por lo menos esta tabla aquí representa el índice de Pearl, que son estudios que se hacen, los porcentajes que indican un número de cada una de 100 mujeres con un embarazo accidental dentro del primer año que fue expuesta a este anticonceptivo. Este método de eficacia, para valorar la eficacia, tiene como desventaja que no se puede comparar con otros métodos porque esto es nada más de un solo año. Esta tabla va a representar lo que es más eficaz a lo menos eficaz. Entre lo más eficaz tenemos primero a la esterilización permanente quirúrgica, son métodos irreversibles en la esterilización femenina y masculina. Luego estarán los dispositivos intrauterinos, DIU, los implantes o implantón. Luego tenemos entre medianamente eficaz a el procedimiento inyectable, píldoras, parche, anillo y el diafragma. También vamos a tener entre los menos eficaces a los condones masculinos, condones femeninos, el coitus interruptus, todos esos métodos que tienen que ver con el conocimiento de fertilidad que tiene la mujer, la esponja anticonceptiva y las espermicidas. Ahora vamos a hablar sobre la rueda de elegibilidad que recomienda la OMS desde un artículo del 2015, donde hace coincidir los métodos anticonceptivos que se muestran en la rueda interna con las características o condiciones que tiene una paciente específicas que se van a mostrar en el borde externo. Los números que se muestran van a indicar la visualización que indica si una mujer con estas características o con esta condición médica pueden elegir este método anticonceptivo. Esta rueda permite ampliar el conocimiento, no basarnos en un hecho subjetivo, sino en un criterio clínico para poder elegir un método anticonceptivo más adaptado a una paciente, más individualizado. Una de las directrices de la OMS es basada en evidencias y también orienta a los proveedores de la planificación familiar sobre los métodos anticonceptivos seguros y eficaces
que las mujeres pueden tener según su condición médica o características médicas relevantes. Ahora vamos a hablar sobre los criterios, cómo hacemos una vez que estamos utilizando esta rueda, cómo la interpretamos. Vamos a utilizar estos criterios, el 1 y el 2, si nos da un número entre 1 y 2, eso quiere decir que se puede utilizar ese método. Sí se puede utilizar, pero si es de 3 a 4, dice que no se puede utilizar el método. Eso en bases generales. Ahora, específicamente el 1, el criterio clínico explica que se puede utilizar el método en cualquier circunstancia. En el 2, en general, usa el método. En el 3, la categoría 3, el uso del método generalmente no se recomienda a menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptados. Pero ya el 4 es que no se debe utilizar este método bajo ninguna circunstancia. No es recomendable. Esta rueda incluye una serie de anticonceptivos, métodos anticonceptivos. Son 9 en total. El primero, anticonceptivos orales combinados, parche anticonceptivo combinado, anillo vaginal anticonceptivo combinado, anticonceptivos inyectables combinados, anticonceptivos orales con progestágeno solo, anticonceptivos inyectables con progestágeno solo, implantes con progestágeno solo, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y dispositivo intrauterino de cobre. Los fármacos antirretrovirales y abreviaturas de la rueda también están explicados aquí, porque en la rueda no salen como tal los nombres de cada uno, sino que están las siglas de cada una de esos fármacos. Ok, aquí vemos entonces cómo en la rueda están todas las características, junto con los anticonceptivos, las características que puede tener la mujer, junto como lo añade, ¿verdad?, a los anticonceptivos que puede elegir para esa específica característica. Y aquí tenemos los criterios. Ok, para poder emplear un método anticonceptivo en una mujer tenemos que estar 100% seguros de que esta mujer no está embarazada, porque si no le estaríamos practicando un aborto o puede pasar algo peor. Entonces se tiene que realizar una prueba verbal de embarazo. Esto es como una entrevista que se le va a hacer a la paciente, se le van a preguntar una serie de cosas a las que ella puede contestar sí y no, respuestas cerradas. En la primera pregunta tenemos: tu menstruación comenzó en los últimos 7 días. Esto es importante porque algunos métodos anticonceptivos van a variar si se va a colocar o no, dependiendo del ciclo menstrual en que se coloque la persona. Por lo menos si se va a colocar un DIU, lo que se recomienda es que tenga la menstruación mejor si es en los primeros días, porque eso también facilita al médico y también disminuye el dolor, pues. La otra pregunta: ¿has estado en abstinencia de relaciones sexuales desde la última menstruación, parto, cesárea o aborto? Esto es importante porque muchas pacientes creen que después de cierto procedimiento ya no necesitan tener cuidado de la anticoncepción, cosa totalmente falsa. Ya está descrito y se han hecho varios estudios que una persona que haya tenido un parto, una cesárea, incluso aunque esté lactando, como puedo decir en las siguientes preguntas, puede quedar embarazada. ¿Usas un método anticonceptivo confiable de manera consistente y correcta desde la última menstruación, parto, cesárea o aborto? Esto es importante porque a veces las mujeres no saben que tienen que utilizar ese método anticonceptivo estrictamente con esas mismas reglas que les explican desde un principio, o están confusas o se les olvida o algo pasa. Entonces, un poco de sinceridad en esa parte. ¿Tuviste un bebé en las últimas 4 semanas? Eso también es importante por lo que acababa de decir. ¿Tienes un bebé de menos de 6 meses al que estés dándole solo pecho o prácticamente solo pecho, o has tenido la menstruación desde que lo tuviste? ¿Y tuviste un aborto en los últimos 7 días? Esas son preguntas que se les tienen que hacer. Si la respuesta es no a todas las preguntas, no se puede descartar aún así el embarazo porque es probable que esté embarazada. Es necesario descartarlo mediante otro método. Se le debe mandar la prueba de embarazo
Y si la respuesta es sí, a alguna de las preguntas se puede estar razonablemente seguro de que no está embarazada. Sin embargo, si existe sospecha clínica al examen físico o en alguna parte del interrogatorio algo que no cuadre, siempre es mejor estar seguro. Ahora, los consejos al respecto de este procedimiento, cuando se le vaya a indicar un anticonceptivo a una paciente, se tiene que asegurar de que la información de esta paciente quede confidencial, porque esta paciente acude a un médico porque confía en este médico. Registre la información en una historia clínica porque este es el documento médico legal que nos va a salvar de cualquier situación. Si hay algún problema, se va a ir directamente a la historia clínica para saber qué fue lo que ocurrió con esa paciente. Verifique los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para determinar si la usuaria puede utilizar el método que ha seleccionado, es decir, si pertenece en la categoría del criterio clínico que les había mencionado, el 1 y el 2, que puede utilizar ese método anticonceptivo, y este medio de elegibilidad es por la rueda de elegibilidad que ya yo había explicado. Asegúrese de que la usuaria lea, entienda y firme el consentimiento informado. Esto se tiene que firmar siempre, no se puede dejar para antes, después no. Siempre tiene que haber, tiene que estar acotado eso y explicarle detalladamente qué significa y cuál es el método que se le está practicando. Y establezca que está razonablemente seguro de que la usuaria no está embarazada. Hola, mi nombre es Carolina Lereico y voy a continuar hablándoles acerca de los anticonceptivos naturales. Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación al acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual en función de que se desee o no una concepción sin el uso de fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Dentro de las ventajas de estos procedimientos tenemos que carecen de efectos secundarios, bajo costo económico, duración ilimitada, autonomía de terceros. Y dentro de las desventajas tenemos que no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual, periodos largos de abstinencia sexual y baja eficacia. Dentro de los métodos anticonceptivos naturales tenemos el método del ritmo, también conocido como el método del calendario. No se recomienda a menos que se esté dispuesto a correr el riesgo de quedar en embarazo, al no ser un método que no puede asegurar alta efectividad, en especial porque este método lo suelen utilizar mucho las mujeres jóvenes y son estas las menos regulares en su ciclo. Y para poder manejar el método del ritmo o conocer bien cuáles son los días más fértiles, se necesita tener un estudio previo de lo que son los ciclos. Y necesitamos unos ciclos regulares para poder predecir con mejor exactitud cuáles son los días fértiles. Este método podría funcionar para aquellas mujeres que son perfectamente regulares y que por lo menos han evaluado su ciclo por lo menos de 6 meses a un año, y sus ciclos no tienen mayor variación mes a mes. Entre menor variación entre la duración en días de cada mes sería un poco más seguro. La duración promedio de un ciclo es de 28 días, pero este realmente puede durar de 21 a 35 días siendo normal. Algunas mujeres tienden entonces a tener ciclos más cortos de 21, 24 días tal vez, y otras tienden a tener ciclos más largos, de pronto de 30 a 35 días siendo normal. No es normal es que un mes, por decir, sea de 24 y al siguiente sea de 35. Es normal si más o menos se maneja la misma duración días cada mes. Se debe saber cuánto es la duración de cada ciclo, si el ciclo tiende a ser de 28 o de 30 días. Pero que casi cada mes la variación sea menor de 2, 3 días en la duración. Con base a estas duraciones les voy a explicar cómo saber cuáles son los días fértiles y cuáles realmente tendría riesgo en quedar en embarazo y cuáles son los días más seguros.
Como había dicho anteriormente, el ciclo más frecuente es el ciclo de 28 días, el día de ovulación es el día 14, pero como no todas las mujeres, así sean ciclos regulares, manejan ciclos de 28 días, es por eso que se recomienda tener el estudio de más meses para poder saber cuánto dura el ciclo en promedio. Pero si tenemos ciclos que no sean siempre de 28, sino que se manejan, por decir, algunos ciclos más largos de 20, 30, 29, 31, entonces ya este ciclo se va a alargar. Si por ejemplo se maneja un ciclo de 30 días en promedio, entonces ya no ovula la mujer el día 14, sino que siempre debe tener en cuenta que siempre va a ovular 14 días antes que le venga la menstruación, no de que le vino. Este es el error más usual que se comete, es que se cuenta 14 días hacia adelante y concluye que ese es el día más fértil. Entonces, que si por ejemplo le vino el primer día, cree que su día más fértil es el día 14, pero eso solo aplica si la menstruación le va a venir el día 28. Pero si no es una mujer de un ciclo de 28 días, sino que por ejemplo es de 30, se ovula el día 14, pero antes de ese 30. Entonces sería, por ejemplo, nos ubicamos en el día 30 en el calendario y contamos 14 días hacia atrás. Sería entonces, diríamos 30, ¿verdad? Estamos ubicados en el 30. Nos ubicamos en el día 30. En el día 30. Acá. Y contamos 14 días hacia atrás. Entonces eso sería el día de la menstruación o de la ovulación, sería el día 16. O sea, 30 y contamos hacia atrás 14 días, sería el día 16. Si, por ejemplo, otro ejemplo, si maneja un ciclo de 32 días, porque sería normal también, simplemente que el ciclo es más largo, entonces el día más fértil sería el día 18. Hacemos lo mismo, nos ubicamos en el calendario en el día 32 y contamos 14 días antes, o sea, 14 días antes de la fecha probable de la menstruación. Ese va a ser el día de la ovulación. En el caso del día 30 sería el día 18, porque serían 14 días antes de la fecha probable en que vaya a venir la menstruación. Entonces, considerar que son 14 días, pero antes que llegue la menstruación, no 14 días a partir de tu fecha de última menstruación. Es por eso que se tiene que tener una idea de cuándo va a venir la menstruación y tener un estudio de los ciclos anteriores. Si el ciclo es más o menos de 30 días, entonces se tendrá una cuenta que ya el día más fértil sería el día 16 y que podría cuidarse 3 días antes, 3 días después, incluso alargar el rango 4 días y 4 días antes, 4 días después. Muchas pacientes dicen, yo soy muy regular porque siempre me llega a fin de mes. A todas aquellas mujeres que se les repite el ciclo a fin de mes, en realidad tienen un ciclo de 30 a 31 días, porque todas aquellas que manejan un ciclo de 28 días, siempre les irá corriendo la fecha, siempre se irá adelantando la fecha. Entonces, a simple vista, muchas de las mujeres que tienen estas menstruaciones dirían que no es regular. No siempre le llega en la misma fecha. Y es que ser regular no es que le llegue en la misma fecha. Ser regular es que los ciclos tengan el mismo número de días cada mes. Esta mujer es completamente regular de 28 días si se encuentra entre una menstruación y la siguiente. Hay 28 días.
Entonces, no piense que tener una misma fecha de menstruación en el mes es tener un ciclo de 28 días. Usualmente estarías manejando un ciclo de 30 a 31 días y por tanto la fecha más fértil no sería el día 14, a menos que sí se maneje un ciclo de 28 días. El ciclo, si no, en el caso de 30, sería el día 16 o muchas veces el 17 o 18 si los ciclos son más largos. Entonces, recordar hacer el estudio de unos meses para tener una idea de cuál es realmente la duración de los ciclos. No importa cuántos días dure la menstruación. Muchas preguntas. ¿Puedo quedar embarazada durante la menstruación? Así el periodo me dure 3, 4, 5 días. Es muy difícil, pero puede ocurrir. En las mujeres muy irregulares, esto puede suceder. Entonces los días más seguros serían aquellos incluso con la menstruación y los días antes que vuelva la menstruación. Siempre los días del medio serían los más fértiles. Siempre tener en cuenta, entre más exacta se tenga la cuenta, más exactitud se podrá tener en los días de fertilidad y por tanto menos tendrían que extenderse a cada lado y cuidarse, o sea, en los márgenes pues de seguridad. Pero entre más irregular sea entre los ciclos, es decir, que no todos sean de 28, sino que todos tengan unos de 28, 30, 27, 29, todos esos días tendrán que extenderse a cada lado porque no se sabe si eso será, o sea, si la próxima menstruación será el día 28 o del 31 y por tanto ese es el margen de seguridad que corres para cada lado. Aquella mujer que está completamente segura, lo cual sería muy difícil estarlo, le va a durar 28 días. Ese ciclo solo tendría que cuidarse el día 14, los 3 días antes, porque los espermatozoides duran 3 días vivos, entonces incluso la relación del día 11, los espermatozoides pueden estar vivos para el día 14. Entonces tendrían que estarse cuidando tempranamente desde el día 11 y solo 1 o 2 días después. Continuando con los métodos anticonceptivos naturales, tenemos también el método de Billings. El método de Billings es una forma natural de controlar la natalidad, que se basa en la observación del moco cervical para predecir el momento de la ovulación y del periodo más fértil y con mayor riesgo de embarazo. La base de este sistema contraceptivo es que las hormonas vinculadas al ciclo menstrual, estrógenos principalmente, también tienen una incidencia directa sobre el cuello del útero, provocando que éste secrete una mucosidad conocida como moco cervical. Teniendo como referencia un ciclo menstrual regular, esto es de 28 días, el calendario de días fértiles según su método de Billings sería el siguiente. Empezando a contar desde el primer día de regla, el cuarto o quinto día desde que se inició, empezarán los días secos o seguros, que suelen ser 4 o 5. Después de esos 4 o 5 días, es decir, en torno al día 9 o 10, desde que comenzó la regla, la mujer empieza a secretar el moco cervical, el cual ayuda a descender al óvulo y favorece la supervivencia de los espermatozoides, por lo que a partir de ese momento y aunque aún no se haya producido la ovulación, comienza el periodo fértil. A partir de este momento se inicia un periodo de 12 a 14 días secos o infértiles, hasta que la mujer vuelve a tener la menstruación, en los que el riesgo de embarazo es muy bajo. Continuamos también con otro método natural, que es el coitus interruptus.
El método de interrupción del coito es la práctica de retirar el pene de la vagina y de los genitales externos de una mujer antes de la eyaculación para evitar el embarazo. El objetivo del método de interrupción del coito es evitar que el esperma penetre en la vagina. Usar el método de interrupción del coito como método anticonceptivo requiere autocontrol. Aún así, el método de interrupción del coito no es un método anticonceptivo especialmente eficaz. El esperma puede estar en la vagina si el retiro no se hace a tiempo o si el líquido preseminal contiene esperma. O sea, y muchas veces las personas se emocionan y no retiran el pene a tiempo de la vagina y la mujer queda embarazada. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos anticonceptivos de barrera. Dentro de los métodos anticonceptivos de barrera tenemos el condón masculino, que consiste en un tubo enrollado de látex que se coloca en el pene erecto. No solo previene el paso del semen, también confiere protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Y el condón femenino, funda flexible de poliuretano con un anillo flexible en ambos extremos, consiste en un túnel de 17 centímetros de largo, 7-8 centímetros de diámetro, cerrado en uno de los extremos. Funciona con el mismo principio del condón masculino, pero entre los dos el más usado es el condón masculino. Este femenino es muy poco visto. Dentro de las ventajas del condón masculino tenemos que es de bajo costo económico, alta eficacia anticonceptiva si se utiliza correctamente, protección frente a enfermedades de transmisión sexual entre un 80 a un 90% si se utiliza correctamente, fácil adquisición y amplia oferta de modelos sin empleo de hormonas. Y dentro de las desventajas de este tenemos que interfiere en las relaciones sexuales, debe manipularse correctamente para asegurar su efectividad, riesgo de rotura o deslizamiento, posibilidad de reacción alérgica en caso de preservativos de látex. Y las ventajas de los condones femeninos es que el condón femenino no tiene efectos secundarios como los anticonceptivos hormonales. Al estar hecho de nitrilo, es más resistente que el látex, protege contra enfermedades de transmisión sexual. Algunas mujeres experimentan mayor placer sexual. Puedes colocarlo desde 8 horas antes del acto sexual. Dentro de las desventajas tenemos que el condón femenino es poco conocido, por lo que hay muchas dudas sobre su uso. Las primeras veces puede ser complicado de usar. El condón femenino es más costoso que el masculino. No se vende en todas las farmacias. Dentro de los anticonceptivos de barrera también tenemos el diafragma vaginal. Tenemos que consiste en un anillo cubierto de látex que se coloca en el fondo de la vagina. Su función consiste en impedir el paso de los espermatozoides. Se puede utilizar en combinación con lubricantes espermicidas que facilitan su colocación. Cuenta con un 95% de seguridad. También está el capuchón cervical, dispositivo diseñado para ajustarse al cuello del útero. Es de látex y tiene forma de taza. Este impide el ingreso de los espermatozoides y también cuenta con una seguridad de un 95%. Hablando del diafragma, tenemos que las ventajas del diafragma puede ser instalado antes de mantener una relación sexual, con lo que no influye en la espontaneidad de esta. Buena alternativa para las mujeres que no toleran los anticonceptivos hormonales. Las desventajas: aumenta el riesgo de infección urinaria, no protege contra enfermedades de transmisión sexual, se puede llegar a romper. Y las ventajas del capuchón cervical: tenemos que no impide la espontaneidad de la relación sexual porque puede introducirlo desde casi 24 horas antes. Es un anticonceptivo femenino económico,
Durante la penetración vaginal no se nota, no causa cambios hormonales, puede usarse durante la lactancia. Dentro de las desventajas, su efectividad es baja, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, debe colocarlo siempre que desee tener relaciones sexuales con penetración. Puede resultar complicado colocarlo o retirarlo, aumenta el riesgo de infecciones urinarias, irritación vaginal o infección vaginal. No se puede usar en la menstruación. No lo uses si tiene un aborto reciente, tampoco debe usarse. Hasta aquí mi punto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Michelle Gómez y continuando con el seminario les voy a hablar acerca de los anticonceptivos orales. Estos imitan a las hormonas ováricas con el fin de prevenir un embarazo en mujeres sexualmente activas. Estos pueden ser combinados, es decir, que tienen estrógenos más progestágenos o que solo tengan progestágenos. Es importante conocer que estos anticonceptivos pueden tener dos componentes. Uno es el estradiol, que es el estrógeno natural más potente en el organismo, pero que se ha logrado sintetizar con el paso del tiempo al etinil-estradiol, que es el estrógeno que tienen la mayoría de los anticonceptivos actualmente. Estos se clasifican en altas dosis cuando tienen 50 o más microgramos de etinil-estradiol y de bajas dosis cuando tienen menos de 50. Estos a su vez se clasifican en microdosis o de bajas dosis propiamente dicho, de 30 a 35 microgramos, de muy bajas dosis de 20 a 25 microgramos y de ultra bajas dosis de 15 microgramos de etinil-estradiol. Actualmente en el mercado no se consiguen anticonceptivos con altas dosis. Todos los de bajas dosis, mientras más baja sea, más beneficioso para el paciente. Ok, como venía diciendo, es más beneficioso para la paciente que sean de bajas dosis, ya que conocemos que una alta dosis de estrógeno y de forma prolongada da como consecuencias posibles tromboembolismos o infartos agudos del miocardio. Los anticonceptivos también pueden tener progestina, pero vamos a hablar un poquito antes de lo que es la progesterona. Esta es una hormona natural que está en el organismo y está influenciada o controlada por el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Pero también la puede producir el cuerpo amarillo y cuando hay un embarazo la produce la placenta. Además, existen derivados sintéticos que se han creado para tratar de utilizar esas propiedades como métodos anticonceptivos. Y la progesterona sintética se denomina progestina. Entonces, esta progestina se clasifica de varias maneras. Por ejemplo, las progestinas que se derivan de la progesterona, que son los pregnanos, son las también llamadas progestinas de primera generación, donde conseguimos el acetato de ciproterona, el acetato de clormadinona, el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de denomogestrol. Y existen otras progestinas que son derivados de la testosterona, que se dividen en primera, segunda y tercera generación. Los de segunda generación son las progestinas más usadas. Dentro de ellas, la principal representante es el levonorgestrel. Y dentro de la tercera generación está el gestodeno y el desogestrel. Mientras que las progestinas que se derivan de la espironolactona son las denominadas de cuarta generación. Y en ellas su representante es la drospirenona. Tenemos que tomar en cuenta este origen, bien sea de progesterona, testosterona o espironolactona, porque de ahí van a derivar los efectos beneficiosos no contraceptivos para las pacientes. Por ejemplo, un efecto mineralocorticoide, efectos antiandrogénicos que nos van a llevar a escoger un anticonceptivo determinado con una progestina específica dependiendo del tipo de la paciente y de las necesidades de la misma. Por ejemplo, una paciente que sufra ovarios poliquísticos va a necesitar un anticonceptivo que tenga progestinas con efecto antiandrogénico. Entonces, en este cuadro resumo mejor lo que ya venía diciendo. Vean que todas las progestinas tienen un efecto progestegénico.
al igual que la progesterona, que es la hormona natural. Pero de ellas hay algunas progestinas que tienen efecto antiandrogénico que nos van a servir en aquellas pacientes que tienen acné, hirsutismo, que son efectos beneficiosos no contraceptivos para ellas, pero que las podemos indicar dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Como les venía diciendo anteriormente, siempre hay que individualizar a la paciente. Entonces, estas progestinas que tienen efecto antiandrogénico son la drospirenona, la ciproterona, la clormadinona y el dienogest. Y dentro de las que tienen un efecto antimineralocorticoide, que son las que se usan más que todo cuando la paciente está haciendo mucha retención hídrica, es la drospirenona, que tiene la ventaja que además es antiandrogénica y antimineralocorticoide. Mientras que la ciproterona y la clormadinona y el acetato de medroxiprogesterona tienen un efecto más glucocorticoide. Entonces, bueno, este cuadro es literalmente para guiarnos de cuál sería la progestina o la mejor progestina que podemos indicar a nuestra paciente según las necesidades de la misma. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos componentes anticonceptivos? Al nivel de los estrógenos, su principal mecanismo de acción es aquellos que alteran el crecimiento de los folículos, ya que estos afectan la liberación de la FSH. Mientras que las progestinas actúan más inhibiendo el pico de la LH, es decir, inhiben la ovulación. Por lo tanto, la combinación de estos dos fortifican el efecto anticonceptivo de la pastilla. Pero las progestinas no solamente inhiben el pico de la LH, sino que también está demostrado que a nivel del moco cervical lo torna más denso, más escaso, lo que hace que actúe como una barrera para el acceso de los espermatozoides. A nivel del endometrio, torna el endometrio secretor, o sea, un endometrio muy delgado y desfavorable para la implantación, y además a nivel de las trompas disminuye la motilidad de las mismas y por lo tanto alteran el paso de los óvulos del óvulo hacia la cavidad uterina. Ok, vamos a clasificar ahora estas pastillas anticonceptivas. Según su composición están las monofásicas, que tienen igual concentración de estrógenos y progestinas. Las bifásicas, donde las primeras 11 tabletas tienen estrógenos y una muy baja dosis de progestina, mientras que las 10 tabletas restantes aumentan la dosis de progestina. Los trifásicos tienen las primeras 7 tabletas con bajas dosis de progestinas que van aumentando en las siguientes 7 tabletas y aumentan aún más en las últimas 7. Los estrofásicos, donde la primera a la quinta tableta tienen 20 microgramos de etinilestradiol, de la sexta a la 12ª tableta tienen 30 microgramos de etinilestradiol y aparte tienen 1 miligramo de progestina. Las secuenciales, donde las primeras 14 tabletas solo tienen estrógenos y las últimas 7 tabletas tienen una combinación de estrógenos-progestina. Y según el número de tabletas se clasifican entre las de 21 tabletas, que es una caja donde solamente hay 21 tabletas todas activas, y la pastilla, la persona, luego de terminar esa caja tiene que hacer 7 días de descanso y luego de los 7 días comenzar una caja nueva. Tenemos las de 28 tabletas, donde la caja trae 28 tabletas, como ya dije, y 21 de ellas son activas y 7 tabletas son placebo. Estas se indican más a las mujeres que tienen problemas para adherirse al tratamiento o a la toma de las anticonceptivas, que refieren que se les olvidó comenzar la caja o tomarse la tableta. Esta es más fácil para ellas, ya que tienen que como que entrarles en la mente que todos los días tienen que tomarse una pastilla, que no van a suspender caja nunca y nunca tienen que hacer días de descanso. Y además están las de ciclo extendido. Estas, bueno, por lo que estuve leyendo, están un poco en desuso y además no se consiguen en Venezuela. Pero hablando de ellas, están las de 49 días, que tienen 30 microgramos de etinilestradiol más 300 microgramos de norgestrel, y las de 91 días, que tienen 30 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de levonorgestrel, donde 84 tabletas son activas y 7 son placebo. Esta más que todo se le indica a la paciente que quiere ver solamente 4 menstruaciones al año, ya que está tomando durante días seguidos 84 tabletas activas y luego de esas es que ella va a ver la menstruación. Uso de los anticonceptivos.
Estos se deben iniciar del primer al quinto día del ciclo menstrual, siendo el primer día donde nos baja el periodo, o en cualquier momento del ciclo menstrual usando método de barreras por 2 semanas. En el caso de un posparto se deben utilizar luego de 6 meses o cuando se inicie la ablactación, ya que no se puede lactar mientras se está usando anticonceptivos. En el caso de un aborto se deben iniciar los anticonceptivos inmediatamente inmediatamente cuando comience el próximo ciclo, que es usualmente 6 semanas después de que ocurre el aborto, o en cualquier momento del ciclo, pero usando un método de barrera también por 2 semanas. En el caso que la paciente tenga una cirugía electiva, se debe suspender 4 semanas antes el uso de los anticonceptivos y luego iniciarlos en el próximo ciclo o 2 semanas después de que la paciente inició la movilización, más método de barrera. ¿Por qué? Como dije al principio, altas dosis de estrógenos tienden a causar tromboembolismos. Entonces es importante que luego de la que el paciente tiene una cirugía debe cumplir su reposo y comenzarlos luego de que ella empezó a deambular para evitar así el tromboembolismo. Si la paciente durante el uso de anticonceptivos es diagnosticada con hepatitis aguda, se debe suspender hasta que las pruebas hepáticas se normalicen, ya que los anticonceptivos sufren del primer paso hepático. Si la paciente tiene vómito o diarrea, se debe complementar con método de barrera, ya que es posible que no se esté absorbiendo correctamente. Si la paciente está tomando medicamentos que estimulan la secreción de enzimas hepáticas como rifampicina, ampicilina, glicerofulvina, se debe utilizar, además de los anticonceptivos, un método de barrera, e incluso luego de terminar el tratamiento se debe utilizar ese método de barrera por 7 días más. Y en el caso de que esté bajo tratamiento anticonvulsivante como barbitúricos, carbamazepinas o fenitoína, está contraindicado el uso de los anticonceptivos. Si la paciente refiere que olvidó tomarse una tableta, esta debe tomarla al acordarse y luego seguir como venía haciendo. Si olvidó tomarse 2 tabletas, debe tomarse 2 tabletas al acordarse, 2 tabletas al día siguiente y continuar de manera como lo venía haciendo antes. Pero siempre deben utilizar un método de barrera durante el día que olvidó la anticonceptiva. Y si refiere que olvidó 3 tabletas, lo mejor es que descarte el empaque e inicie una nueva caja acompañándolo con un método de barrera. Beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos. Estos mejoran la dismenorrea primaria, mejoran el dolor pélvico crónico por endometriosis, corrigen los ciclos menstruales, más que todo en pacientes que refieren que ven menstruación que si cada 2 meses. Con las anticonceptivas ayuda a que cada 28 días te venga la menstruación. Mejora el síndrome de ovario poliquístico. Todo esto gracias a los beneficios no contraceptivos que tienen las progestinas, como por ejemplo el beneficio antiandrogénico o la acción antiandrogénica. Esta mejora el síndrome de ovarios poliquísticos. Protege contra el cáncer de ovario y endometrio, mejora el síndrome premenstrual y mejora el acné y el hirsutismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alexis Guevara. Yo les voy a continuar hablando sobre las progestinas. Las progestinas son fármacos anticonceptivos de la llamada segunda línea, debido a que son muy eficaces, pero su uso y eficacia dependen en gran parte de la usuaria del mismo. Esta paciente debe colaborar y cumplir con la toma de una píldora diaria a la misma hora durante 28 días. Su mecanismo de acción se basa en inhibir la ovulación mediante un mecanismo de retroalimentación negativa que suprime la secreción de los factores liberadores de gonadotropino a nivel del hipotálamo y a su vez van a suprimir la secreción de hormona luteinizante por parte de la hipófisis. Si no se da el pico de hormona luteinizante, no se da la ovulación. Estos a su vez van a tener otro efecto que este vendría siendo el efecto más importante de las progestinas, que es espesar el moco cervical para retrasar el paso de los espermatozoides y volver al endometrio en un estado inadecuado para la implantación del óvulo. Esto lo logran bloqueando la proliferación endometrial que se da por el efecto de los estrógenos y estimulan la descamación del mismo y lo vuelven muy delgado
en un estado, en un estado secretor permanente. También van a disminuir la motilidad a nivel de las trompas de falopio. Estos cambios no duran más de 24 horas y esta es la principal razón por la cual se debe consumir una píldora diaria. Entre este grupo encontramos al levonorgestrel, el linestrenol y el desogestrel, que es la Arlec 28, su nombre comercial, y este último es el que logra la mayor eficacia anticonceptiva. Vale la pena mencionar también que estos requieren solo 2 días de uso para poder ser eficaces. Y lamentablemente no son del todo seguros porque estos, como ya mencioné anteriormente, dependen mucho de la usuaria y su colaboración a la hora de tomarlos. Estos tienen también menos efectos secundarios, no generan un retraso para recuperar la fertilidad posterior a su suspensión, tienen actividad antiandrogénica, tienen efectos beneficiosos en el síndrome disfórico menstrual y el acné vulgar. Vale la pena también mencionar que las progestinas fueron creadas para evitar las reacciones adversas propias de los estrógenos y tienen efectos mínimos en el metabolismo de los carbohidratos, factores de coagulación. Por lo tanto, no exacerban ni producen hipertensión. Entonces, ¿a quién le indicamos las progestinas? Las progestinas las vamos a indicar, según lo que acabo de mencionar, que no exacerban ni producen hipertensión y que tienen un efecto muy mínimo en el metabolismo de carbohidratos y los factores de coagulación en todas mujeres hipertensa crónica, que sufra de migraña, con riesgo de trombosis o fumadoras mayores a 35 años. En mujeres lactantes, debido a que no van a perturbar la producción de leche, debido a que los estrógenos, anticonceptivos que contengan estrógenos, estos son inhibidores de la secreción de prolactina a nivel hipofisiario. Y los progestágenos no tienen este efecto. Pacientes con contraindicación de los anticonceptivos orales combinados y aquellos que se busquen los beneficios no contraceptivos, como los mencionados anteriormente. Un ejemplo de esto, los efectos antiandrogénicos de las progestinas. Las contraindicaciones de ellas solo no deben ser consumidas por mujeres con sangrado uterino normal de una causa inexplicada, cáncer de mama ductal, neoplasia hepática, embarazo ni hepatopatía activa y trombosis venosa aguda. Las características de su uso, en cuanto a la posología, se debe consumir una píldora diaria a la misma hora, hago énfasis en esto, durante 28 días sin descanso e iniciando el nuevo envase inmediatamente al día siguiente. En caso de olvido, estas tienen un margen de seguridad de 4 horas máximo en caso de olvido. Posterior a este intervalo, se debe usar un método anticonceptivo de barrera durante las 48 horas siguientes. Si se produce un episodio de vómito en las 4 horas subsiguientes a la toma, se debe tomar como un caso de olvido. Dentro de las ventajas no anticonceptivas está la disminución de los síntomas de un sangrado uterino anormal, como en los casos donde la causa sea la endometriosis, la acción antiandrogénica del mismo, debido a que disminuye la capacidad de la alfa aromatasa, tiene menores efectos secundarios que los causados por estrógenos y no hay un retraso en la fertilidad duradero una vez que se suspenden. El retraso de la fertilidad dura apenas 48 horas posterior a su suspensión. Dentro de los efectos adversos tenemos que tiene un elevado riesgo de ineficacia de la anticoncepción por lo riguroso que se debe ser a la hora a la hora y el día en la toma de la píldora. Algunas literaturas refieren también que estos tienen un aumento relativo en la proporción de embarazos ectópicos. Y otra desventaja neta de esta es la causa del sangrado uterino anormal, que si bien se puede presentar como amenorrea, un goteo intermenstrual o periodos duraderos de sangrado. Y esta es la principal causa de abandono de tratamiento de los mismos. También algunas literaturas refieren cambio de peso con incremento del mismo. Y los métodos anticonceptivos que contienen progestágenos
hacen surgir quistes ováricos funcionales por persistencia de concentraciones elevadas de FSH y estos casi nunca necesitan intervención. Hay interacciones también farmacológicas que van a disminuir la eficacia de las progestinas, bien sea el caso de los anticoagulantes, antidepresivos, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, corticosteroides, broncodilatadores, entre otros. Si se toma alguno de estos medicamentos que causan interacción farmacológica, se debe emplear otro método anticonceptivo de soporte. Otros efectos adversos descritos con menor frecuencia son náuseas, cefalea, disminución de la libido, mastalgia y cambio en el estado de ánimo. Ahora les voy a hablar un poco sobre los anticonceptivos de emergencia. Este método está pensado para intentar evitar un embarazo después de haber tenido una actividad sexual sin protección. El uso de los anticonceptivos de emergencia no reemplaza los métodos anticonceptivos de uso regular. Y si una mujer los usa con frecuencia, estos ocasionan importantes irregularidades menstruales. Si se administra el régimen de levonorgestrel, solo en las primeras 12 horas proviene el 95% de los embarazos y el combinado, que es el método Yuspe, el 77%. Las presentaciones en levonorgestrel solo, un blister con un solo comprimido de 1500 microgramos del levonorgestrel se da en dosis únicas. Si el blister contiene dos comprimidos de 750 microgramos, se puede emplear de las dos siguientes formas. Ingerir uno inmediatamente después de la relación sexual sin protección lo antes posible y el segundo 12 horas después. Y también se puede tomar los dos comprimidos juntos lo antes posible. El método Yuspe tiene la dosis máxima sería 200 microgramos de etinil estradiol y 1000 microgramos de levonorgestrel en dos dosis. Una tableta de 100 microgramos de etinil estradiol y una tableta de 500 miligramos de levonorgestrel y se repite la dosis a las 12 horas. Si hay vómitos dentro de estas 2 horas, luego de la toma se recomienda repetir la dosis. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas y vómito de menor grado, mareo, cefalea, cansancio o aumento de la sensibilidad mamaria. Y estas molestias se van a resolver generalmente de 24 a 48 horas. En cuanto a las contraindicaciones, no posee, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS que se mencionaron arriba, no hay ninguna condición clínica por la cual los riesgos de utilizar la anticoncepción de emergencia no vayan a superar los beneficios de su uso. Y en dado caso de que ya se haya producido la fecundación al momento de la toma, los anticonceptivos de emergencia no van a dañar el embrión. En cuanto a los anticonceptivos inyectables, estos contienen hormonas sintéticas de depósito con un mecanismo de acción muy similar a los usados por vía oral. Son seguros, eficaces y reversibles, se encuentran solo de progestágenos o combinados con estrógenos. El Depo-Provera es un derivado del acetato de medroxiprogesterona y es un progestágeno de depósito que inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina por parte del hipotálamo y a su vez inhibe la secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante a nivel del hipoficiario. Viene en dos presentaciones, un preparado de 150 miligramos en 1 ml que se aplica vía intramuscular cada 90 días y una presentación de 104 miligramos en 0,65 mililitros que se aplica por vía subcutánea cada 90 días por su absorción más lenta. Se recomienda aplicar en los primeros 5 días del ciclo menstrual para no necesitar otro método anticonceptivo de refuerzo. Otras indicaciones para su uso son pacientes con endometriosis, menopausia, carcinomas endometriales, mamarios, renales y prostáticos en caso de los hombres. Sus reacciones adversas son cambios en el ciclo menstrual de hasta 1 año de duración, un regreso tardío de la fertilidad posterior a la suspensión de su uso. Aquí es porque hay una supresión duradera de la ovulación. Por lo tanto, este es un método que no se recomienda en mujeres que deseen que tengan un deseo de anticoncepción por periodos breves. Hay una disminución de la densidad ósea debido a una disminución de los niveles de estrógeno. Hay ganancia de peso, cefalea, mareo, epigastralgia, artralgia, sensibilidad mamaria, irritabilidad, depresión y disminución de la libido.
En cuanto a las contraindicaciones de los anticonceptivos inyectables, encontramos las comunes a muchos anticonceptivos: un embarazo conocido o sospechado, una hipersensibilidad conocida al Depo-Provera, una enfermedad hepática importante, sangrado vaginal o uterino no diagnosticado, neoplasia maligna de mama, tromboflebitis activa o una enfermedad cerebrovascular. Muchas gracias. Respecto a los anticonceptivos inyectables como el Mesigina, tenemos que, a diferencia de la medroxiprogesterona, esta se va a administrar mensualmente. Respecto a la forma de administración, sí va a ser igual a la medroxiprogesterona, de 150 miligramos vía muscular, profunda y lentamente. Además, tenemos que por cada mililitro de solución oleosa va a contener 50 miligramos de enantato de noretisterona y 5 miligramos de valerato de estradiol. Tenemos que se puede presentar en varias situaciones. Primero, para sustituir un anticonceptivo oral combinado, un anillo vaginal o un parche transdérmico. También cuando no se ha usado ningún anticonceptivo hormonal previamente. También en lo que es el caso de un aborto, este puede ser inmediatamente o durante los primeros 7 días. También tras el parto. Y para sustituir un método de base de progestágeno o un sistema intrauterino de liberación de progestágeno. Los efectos colaterales del Mesigina tenemos que son náusea, dolor abdominal, aumento de peso corporal, cefalea, depresión, alteraciones del humor y dolor e hipersensibilidad mamaria. También se han manifestado casos de diarrea y retención hídrica como efectos colaterales. Ahora bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? En las contraindicaciones vamos a tener lo que son trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto de miocardio o de un accidente cerebrovascular o con factores de riesgo, antecedentes de migraña, con síntomas neurológicos focales, diabetes mellitus con compromiso vascular, presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa, neoplasias conocidas o sospechadas, hemorragia vaginal sin diagnosticar, embarazo conocido o sospecha del mismo, también hipersensibilidad a los principios activos o cualquiera de los excipientes. Ahora bien, respecto a los dispositivos intrauterinos, tenemos que son un pequeño aparato que se van a colocar dentro de la cavidad uterina. Estos van a tener una forma de T. Tenemos que es un método anticonceptivo reversible y de larga duración. Son sumamente eficaces en relación a costo-beneficio. Tenemos disponible de manera universal lo que es la T de cobre y la T liberadora de levonorgestrel. Ahora, al respecto a su implementación, tenemos que es importante realizar una correcta historia clínica ginecológica y de manera exhaustiva. Debemos realizar su anamnesis y una exploración pertinente, donde debemos visualizar el cuello del útero con un espéculo. Además, debemos de limpiar la vagina y el cuello con una solución bactericida. Debemos de medir la cavidad uterina con un histerómetro y si visualizamos fluidos o secreciones, debemos tomar una muestra para cultivo en las cuales pudiésemos encontrar, por ejemplo, Neisseria o clamidias. Debemos tener en cuenta que debemos asesorar detalladamente sobre los beneficios, los riesgos y alternativas de este método anticonceptivo. Este método anticonceptivo es muy eficaz. Sin embargo, es de importancia recalcar a la paciente que existen probabilidades muy bajas de que pueda quedar embarazada, haciendo siempre
esa aclaratoria. Y de que este método, al no ser un método de barrera, no la va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Se puede premedicar con AINES o antibiótico terapia, pero se ha demostrado de que el beneficio es en relación 1 a 1. Para la inserción del DIU, la paciente debe estar en la silla ginecológica, en posición ginecológica, y se debe realizar una visualización del cuello uterino mediante el espéculo. En dado caso de que la paciente presente secreciones, se debe realizar un cultivo. Se debe realizar también una limpieza en la vagina y en el cuello con una solución valpericida. Se debe de medir la cavidad uterina con un histerómetro y realizar un bloqueo para cervical con lidocaína al 1%. Debemos utilizar también una pinza de POSI para traccionar suavemente el cuello del útero, y se debe de introducir suavemente el DIU con su aplicador, el cual se retira a poca distancia para liberar los brazos de la T y se empuja suavemente para llevar la T hacia el fondo. Una vez ya ubicado la T de cobre, se debe dejar a pocos centímetros del cuello el hilo y cortar. Continuando con los dispositivos intrauterinos, entonces debemos hacerle una pregunta. ¿Cuándo debe volver una paciente a una consulta luego de colocarse el dispositivo? No, debe tener un seguimiento cada 4 a 6 semanas, con el fin de preguntar a la paciente si ha sido satisfactorio el uso del dispositivo, si se ha sentido cómoda con el mismo, si ha tenido algún problema al momento de tener sus relaciones sexuales, si puede haber una dispareunia o no hay dispareunia, que es el dolor al momento del acto sexual. Y bueno, preguntarle más de todo eso, si se siente satisfecha con eso, si se siente cambios en el cuerpo anormales que ella misma se dé cuenta, o sea, que nos notifique. Y bueno, también preguntar si hay cambios en el patrón de sangrado, como pueden ser manchados, o al momento de la menstruación, si la menstruación es abundante o es más prolongado, o si hay una amenorrea, o sea, un cese de la menstruación. En este caso habría que descartar un embarazo. Entonces, viendo los dispositivos intrauterinos, tenemos la T de cobre, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos y el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 13.5 miligramos. Vamos a tener que la T de cobre va a liberar cobre de forma continua. Esto hace una reacción tóxica a los espermatozoides y en dado caso, si el óvulo es fecundado, va a inferir con la implantación. Ese es como su mecanismo de acción, por así decirlo. En el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos, vamos a tener que este va a adelgazar el endometrio, también haciendo un poco difícil la implantación del óvulo fecundado, en dado caso si se llega a fecundar. Este también va a espesar el moco cervical. Esto va a ayudar o va a inhibir el movimiento de los espermatozoides, por lo tanto el tránsito de ellos hacia su destino va a ser más complicado. Y el otro, el de 13,5, también tiene la misma función, tiene el mismo mecanismo de acción. La única diferencia es que uno va a tener una duración mayor al otro. El de 52 miligramos va a tener una duración de 5 o 6 años y el de 13.5 miligramos de 4 años. Mientras que la T de cobre, que hay literaturas que dice que bueno, tiene un tiempo más prolongado de 12 años. Entonces, ¿qué debemos saber sobre los dispositivos intrauterinos? Bueno, ¿quiénes pueden utilizar estos dispositivos? La mayoría de las mujeres los pueden usar, incluidos las adolescentes, nulíparas, de mediana edad, larga edad, pueden utilizarlos siempre y cuando tengan previa prescripción médica o vayan a un ginecólogo que le hagan ciertos exámenes pertinentes, como ya lo dijo Alexia anteriormente, para ver si son aptas para colocar el dispositivo. También hay mujeres
con determinadas características o condiciones médicas que deben usar este dispositivo o este anticonceptivo, tipo de anticonceptivo. Y bueno, saber que el dispositivo intrauterino no es un método de barreras, por lo tanto este no protege contra infecciones de transmisión sexual. Si te infectas puede ser más complicadas las infecciones cuando tienes colocado el dispositivo intrauterino. Ok, ¿cuáles son las contraindicaciones para colocar un dispositivo intrauterino? Bueno, que estés embarazada, que haya un embarazo ya activo, que haya anormalidad uterina, que haya una enfermedad pélvica inflamatoria en los últimos 3 meses, una cervicitis aguda, que la paciente tenga antecedentes o tenga actualmente que sea de mama, cáncer de mama, o bueno, tumor maligno de tracto genital, que tenga sangrado uterinos anormales sin diagnosticar, y por último una sepsis posparto o posaborto. Continuando con otro método anticonceptivo, vamos a tener que son los anillos vaginales, que es un dispositivo hormonal de control de la natalidad. Es un anillo de plástico flexible sin látex que se inserta en la vagina. Contiene las hormonas del estrógeno y el progestágeno. Estas se van a liberar en un periodo en 3 semanas. Este se va a utilizar durante, bueno, como le dije, un periodo de 3 semanas, se va a utilizar durante 3 semanas y luego este se va a retirar para que se pueda dar la menstruación. Luego que se dé la menstruación se inserta un nuevo anillo, después de 1 semana. Este actúa de manera similar a las píldoras anticonceptivas combinadas. El anillo vaginal evita el embarazo al liberar hormonas al cuerpo que van a suprimir la ovulación. También las hormonas liberadas por el anillo pueden hacer también como el mismo trabajo que hacían los dispositivos intrauterinos, espesar la mucosa cervical para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo, o puede adelgazar el endometrio para evitar la implantación de un óvulo fecundado. Entonces, esto tiene sus contraindicaciones para colocarlo, como al igual que el dispositivo intrauterino. Esto no se puede colocar a la ligera, no, una persona no puede venir, mira, sí, yo me voy a colocar un anillo vaginal y ya. No, tienen que ir a una cita con un ginecólogo, que le haga una anamnesis correcta, pertinente, haciéndole una serie de preguntas y exámenes previos para poder colocarlo, ya que está contraindicado colocarlo en pacientes que sufren de hipertensión arterial, que han tenido infartos o apoplejías o coágulos, que han tenido cáncer de mama, que han tenido hemorragias vaginales sin razón, o sea, han tenido hemorragias anormales sin diagnosticar, pacientes migrañosas, pacientes que estén embarazadas, pacientes que sufren de diabetes mellitus, que haya lesión en los vasos sanguíneos, que tenga lesiones en nervios de los ojos o riñones, o que tenga algún trastorno hepático como una hepatitis C, y en pacientes sobre todo fumadoras. Porque la mayoría hace énfasis en, más que todo, con el sistema cardiovascular. Se sabe que el estrógeno es un potente vasoconstrictor y también hace que la persona retenga líquido, que la paciente retenga líquido. Por lo tanto, entonces sí, la paciente es hipertensa o tiene antecedentes de hipertensión, es fumadora, migrañosa, esto le va a pronunciar más esos síntomas. O si la paciente no es aún hipertensa, pero tiene un antecedente, puede que a la larga la paciente pueda padecer de una hipertensión arterial. Por lo tanto, es necesario que antes de utilizar este método vaya a una cita con un ginecólogo y le hagan los exámenes previos. Entonces, ¿cómo se coloca un anillo vaginal? Sencillo, se utiliza el dedo índice con el dedo pulgar, se va a agarrar ambos extremos del anillo, se va a pinzar haciendo que este se retraiga un poco, se va a introducir en la vagina, luego que esté dentro de la vagina se va a empujar con el dedo índice, que ya allí queda en el fondo del saco de Douglas o en el fondo vaginal. En nuestro país sabemos que está disponible el Nuvaring, pero el Nuvaring, bueno, este es uno de los de anillos vaginales. También tenemos el Annovera, pero acá en nuestro país tenemos disponibilidad del Nuvaring. Este igual contiene etonogestrel y etinilestradiol, que son la progesterona y el estrógeno. Ok. Ahora pasando con otro método anticonceptivo, vamos a tener lo que son los anticonceptivos hormonales transdérmicos,
o los llamados parches de estrógenos y progesterona que se utilizan para prevenir el embarazo. Prácticamente tiene la misma función que los dichos anteriormente. Lo único que es el método de utilización. Este se va a colocar el parche transdérmico, se le puede colocar en lo que es un muslo o en la zona de los glúteos. Tiene que ser una zona donde tenga bastante masa muscular, por así decirlo. Este se va, al contrario del anillo vaginal que se cambia cada 3 semanas, este se tiene que cambiar semanalmente por 3 semanas y luego al igual dejarlo de utilizar para que se pueda dar lo que es la menstruación. Luego se vuelve a reutilizar, se vuelve a colocar el parche. Entonces se emplea en forma de parche y permanece a grupo anticonceptivos hormonales combinados. Este pertenece a, porque combina lo que son la progesterona y el estrógeno. Como ya lo dije, se coloca sobre la piel en una zona de mayor cantidad de tejido adiposo, como en el abdomen, en la nalga, en la pierna, se podrá colocar también, pero se recomienda colocar en lo que es abdomen o en el glúteo o la nalga. Y bueno, vamos a decir que tiene un margen de seguridad de 48 horas en caso del olvido. ¿Cuál es la eficacia del mismo? La tasa de generación del embarazo no planeado relacionada con los anticonceptivos transdérmicos es menor del 1%. El parche libera 20 miligramos de etinilestradiol y 150 miligramos de norelgestromina, que sería la forma activa del progestágeno. Estas concentraciones plasmáticas han demostrado mayor eficacia que las contenidas de los anticonceptivos orales combinados, con una falla menor al 1% por cada 100 mujeres en un año. Por lo tanto, es un método anticonceptivo bastante eficaz si se utiliza de forma correcta. Y vuelvo a decirlo, todo método anticonceptivo que tenga terapia hormonal, que se utilice las hormonas como principio activo, tiene que ser prescritas por un ginecólogo o un especialista del área. No tomarse el caso a la ligera y tomarlo sin previa prescripción, porque bueno, pueden ocurrir ciertas complicaciones, entre las cuales, bueno, que falle lo que se quiere, que es la concepción. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Joseph Figuera y les voy a hablar sobre los anticonceptivos subtérmicos. Los anticonceptivos subtérmicos no son más que un método anticonceptivo femenino en el cual consiste en la inserción de un implante, debajo de la piel. Este implante subdérmico es flexible, es una varilla flexible, pequeña, delgada, del tamaño de un fósforo, que se inserta a nivel del tejido celular subcutáneo. Este implante segrega de forma continua y prolongada una hormona derivada de la progesterona y de esta manera se inhibe la concepción. En cuanto a su mecanismo de acción, vamos a encontrar que hace dos acciones, una acción antigonadotrófica y una acción progesténica. En la acción progestágena vamos a encontrar que se va a evidenciar a nivel de la progestina, que va a ser capaz de atrofiar el endometrio, alisándolo en su interior y provocando que el moco del cuello uterino se espese. Así, de esta manera, los espermatozoides no van a ser capaces de penetrar el óvulo. En cuanto a su acción antigonadotrófica, se va a evidenciar a nivel del hipotálamo, que va a hacer una regulación de los picos de la LH en la hipófisis y de esta manera no se va a producir la ovulación. Entonces, en líneas generales, este implante va a ser capaz no solamente de inhibir la ovulación, sino que también va a ser capaz de producir cambios estructurales en el endometrio y espesando el moco del cuello para así evitar la concepción. Este implante es capaz de durar de 3 a 5 años con una efectividad del 99%. Una efectividad bastante alta, segura y aceptable. En cuanto a sus ventajas, vamos a encontrar que con respecto a otros anticonceptivos es más discreto, es cómodo de usar, es de larga duración y tiene efecto reversible,
y esto hace referencia a que cuando la paciente decida retirarse el implante, los efectos anticonceptivos van a desaparecer rápidamente y ella puede entrar de nuevo a lo que es el proceso de planificación familiar. Puede usarse durante la lactancia. La paciente también no es necesario que sea capaz de recordar absolutamente nada, a diferencia con otros métodos anticonceptivos como la pastilla anticonceptiva, donde la paciente tiene que llevar una secuencia diaria, o en el caso de el parche transdérmico, donde la paciente tiene que llevar una secuencia semanal. Con el implante, pues esto se elimina. Puede reducir los cólicos y el sangrado abundante durante las menstruaciones y disminuye el riesgo de cáncer uterino. En cuanto a sus desventajas, tenemos que no protege contra enfermedades de transmisión sexual, puede producir un leve aumento de peso y acné, puede producir irregularidades en las menstruaciones y tiene un efecto menos duradero en pacientes con sobrepeso. Puede también afectarse de su eficacia con la administración simultánea de ciertos medicamentos, como por ejemplo la carbamazepina, el clorfenicol y penicilina, etc. En cuanto a sus efectos secundarios, podemos encontrar que puede causar infección local o dermatosis como manchas, costras, acné, puede producir mastalgia, náuseas y mareo, sangrado menstrual leve, irregular, incluso inexistente, y aumento de peso. En cuanto a sus tipos de implantes, tenemos 3 tipos: el Normoplan, el Sinoplan y el Implanon, de los cuales el Normoplan y el Sinoplan son implantes a base de levonorgestrel, y el Normoplan, por ejemplo, contiene 36 miligramos de levonorgestrel. El Sinoplan contiene 75 miligramos de levonorgestrel. En cuanto al Implanon, es un implante a base de etonogestrel y contiene alrededor de 68 miligramos de etonogestrel. Bien, estos implantes deben ser insertados los primeros 7 días del ciclo menstrual, y para proceder a su colocación tenemos que poner a la paciente en una posición supina. Se le pide flexionar el brazo no dominante en un ángulo de 90 grados y girado equidistante de su cuerpo. Se hace una previa antisepsia en el área de inserción y se procede a colocar un campo estéril debajo del brazo. Los implantes se colocan de manera que los extremos distales estén alrededor de 6 a 8 centímetros por arriba del pliegue del codo. En cuanto a su extracción, la paciente deberá sostener su brazo de forma confortable y mediante la palpación se deberá localizar el implante. Se deberá hacer un previo lavado antiséptico y luego se procederá a hacer una incisión no mayor de 4 milímetros en el lugar localizado del implante. Luego se procederá con el empuje del extremo proximal del implante hasta que se haga visible su extremo distal.